Hola, ¿qué tal? Los saluda Claudia Suárez. Bienvenidos aquí a mi podcast Claudia Contigo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias a todos aquellos que me están siguiendo a través de aquí de Spotify. Y si no me estás siguiendo, por favor, sígueme. Me puedes seguir aquí y también suscribirte a mi canal de YouTube Claudia Contigo. Hoy les tengo una invitada muy interesante porque ella nos va a visitar desde el Ecuador. Es una reconocida psicóloga, pero nos va a hablar de un tema muy importante que muchas veces no se habla y no se dice por miedos o por tal vez no saber de qué se trata y por qué se crea en nuestro cerebro el Alzheimer's. Así es que hoy nos acompaña Rina Rodríguez, quien nos va a hablar específicamente cómo detectar esa enfermedad y aún así ver si podemos prevenirla. Quiero dar la bienvenida a Rina Rodríguez. Rina, estoy feliz que hayas tomado de tu tiempo y platicar conmigo en mi podcast. Yo sé que tú nos visitas desde el Ecuador. Bienvenida. Gracias, gracias, Claudia. Para mí es un gusto y un honor compartir contigo este espacio. Ujú. Hoy vamos a hablar de temas muy, muy importantes, porque muchas veces son las cosas que nunca hablamos, de cómo cuidar nuestra mente, cómo mejorar, que podemos mejorar de muchas formas, especialmente cuando ya entras a ciertas edades, la mente ya no te funciona como tú quisieras. Yo sé Ujú. que tú te especializas en varias cosas. Cuéntale un poquito al público en tu especialización como psicóloga. Bueno, tengo 3 áreas en las que trabajo como psicóloga. La una es los niños con dificultades de aprendizaje, dificultades neurológicas del aprendizaje. Trabajo como terapista de pareja, tengo mucha experiencia en eso. Y, soy, psicóloga del adulto mayor. Entonces, trabajo en Ok. todo lo que es neuropsicología del adulto mayor y psicogerontología, que es como se llama esta especialidad. Así que en ese campo hay cosas nuevas, hay cosas que son fuertes también, porque es difícil, son situaciones muy, muy complejas, pero aquí estoy para, ¿qué es lo que quieres saber sobre esto del Alzheimer? ¿Cuáles son tus inquietudes en este sentido? Así es. Mucha gente desconoce, ya cada día hemos aprendido más, pero todavía no sabemos lo suficiente, especialmente la comunidad hispana. Yo sé que este podcast se ve en otros países, no solamente aquí en Estados Unidos, pero lo importante es que tomemos en cuenta nuestra salud mental. Es tan importante. Por cierto, uno de mis patrocinadores de este podcast es psicóloga. Ella usa mucho la terapia de neurofeedback y biofeedback, que es la doctora Florencia Larraín, que ustedes van a ver un poquito de los videos de lo que ella hace. Y es muy importante que tengamos eso en mente, que sepamos que hay soluciones y que podemos mejorar en todas las formas cuando podemos y le ponemos atención a nuestra salud mental. Cuéntame un poquito, Rina, para ti, ¿por qué es tan importante, pues, ayudar, a las personas, especialmente ahora las que están entrando a la tercera edad y ya están envejeciendo y nuestra mente, pues, se va deteriorando? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, fíjate que hablas tú de la salud mental, ¿no es cierto? Y el término salud, ¿qué significa? Por ahí Ujú. tendríamos que comenzar. Y la salud es la ausencia de enfermedad, tanto física como mental, y tenemos que cuidar Okey. ambas, ambas partes por igual. Mm, Estas enfermedades de la mente, cuando avanzan los años, eh, no podemos normalizarlas. Es decir, no porque avanzan los años yo me tengo que olvidar. ¿Sí? No porque avanzan los años, yo tengo okey, que estar mal con esta situación, porque existe el envejecimiento sano, existen las dificultades okey. que hablamos de deterioros cognitivos un poco leves, digamos, y hablamos de lo Ujú. que es la demencia. Y por ahí Sí. hay esta parte del Alzheimer, ¿no es cierto? Que todo mundo la conoce y es, para todos, esa es la forma en la que se deteriora nuestro cerebro. El Alzheimer es un tipo de demencia, ¿sí? Y, hay varios tipos de demencia. El 70% es Alzheimer, en los casos. El 70% es Alzheimer y el 70% es más en mujeres que en hombres.
Esas son las okey. estadísticas a nivel bastante general de lo que es esto. No son enfermedades nuevas o que han aparecido o que recién ahora tenemos, sino que estamos viviendo más. Entonces, como vivimos más, estas enfermedades son enfermedades de estas edades, en las que a las que antes no llegábamos, ¿sí? Tenemos que tener supremamente claro estos 3 conceptos que te digo, un envejecimiento sano. Sí, tal vez me olvido de tomarme una pastilla, tal vez una cosa así, pero el deterioro cognitivo que puedo manejarme todavía en mi vida, a pesar de que me olvido de fechas de cumpleaños o me olvido de algo así. Y esta parte de las demencias. Cuando hay demencia es porque estamos en dependencia. Ahí podemos ya calificar como demencia y no solo como Okey. un deterioro. ¿Por qué esta parte de ayudar y de guiar? Las demencias son una enfermedad familiar, no es una enfermedad de una sola persona. Ahí se involucran los hijos, se involucran los cuidadores, que muchas veces es el esposo, la esposa, o por lo general la hija. Una hija es casi siempre quien tengo dentro de la parte de cuidadores y es una situación supremamente fuerte, digamos, en esta cuestión. Te hablo de las Ujú. demencias y como te digo, hay varios tipos de demencias y cada vez se especifican más y no es que se descubren más, pero sí se especifican más exactamente viendo de qué es lo que se trata. Pero como te digo, el 70% lo ocupa el Alzheimer, por eso es que es el más famoso que tenemos. Y el otro 30% va dividido, pero hay 5 demencias que son las que más, prevalecen dentro de las comunidades, sobre todo en nuestra América Latina, digamos, ¿no? No difieren mucho las cifras de Europa y de Okey. Estados Unidos, no difieren mucho de lo que es América Latina, pero tenemos 5 tipos de demencias. El Alzheimer, que ya te digo, que es el Alzheimer propiamente dicho, la demencia vascular, que se refiere a cuando has tenido un accidente cerebrovascular y después de eso tienes la demencia, es decir, después empiezas a perder tus facultades o a perder tus habilidades cognitivas. El otro es el Parkinson, la demencia por Parkinson. Esa demencia tiene como característica los temblores. Los temblores pueden ser externos Sí. o pueden ser internos. Hay personas que tú te das cuenta que les tiembla su boca, les tiembla su mano, pero hay personas que tienen el temblor interno y tú no lo logras ver también. La demencia Ujú. frontotemporal, que es un tipo de demencia que se caracteriza por la conducta inadecuada, por decirte, personas que empiezan a desvestirse en público, por ejemplo, ¿sí? Ya son Guau. conductas. Y la Sí. otra, que en mi criterio es una de las más fuertes, es esta por cuerpos de Levy, se llama, demencia por cuerpos de Levy. Esta demencia tiene alucinaciones como característica. Así es que esas son Guau. las que más abarca, digamos, lo que tenemos dentro de lo que es los pacientes que trabajamos y tratamos. Entonces, ayudar en eso, en algo Ah, que la gente no conoce, es ujú. bien importante, creo yo. Sí, y mi pregunta es, Rina, después de escucharte todo lo que me has contado, que, híjole, es un aprendizaje bastante amplio, que yo ni siquiera sabía que había diferentes tipos de demencia. Yo pensaba que es nada más olvidarte, ya no recordar, pero no, tú lo especificaste muy bien. Y mi pregunta es, ¿esto le sucede a todo mundo o realmente es hereditario o es por cierta alimentación o es porque no ejercitas el cerebro? ¿Por qué sucede? Mira que los estudios están enfocados precisamente a ver las causas del Alzheimer. No le da a todo mundo, Okey. no todo mundo tiene ni va a tener Alzheimer o demencias, como te Mm. digo, hay que nombrar las cosas por su nombre. No todo el mundo va a llegar a tener una demencia. La parte congénita es indiscutible, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta que nosotros no es que heredamos el 100% de la mamá o el 100% del papá o 50-50, ¿sí? Muchas veces podemos tener el pelo, los ojos de la mamá, la forma de la cara del papá, ¿sí? Asimismo heredamos el Sí. Alzheimer. Es decir,
tampoco te dice que si tu mamá tuvo Alzheimer, tú vas a tener Alzheimer. No, pero hay una predisposición, como la tenemos con el cáncer, con la diabetes o con cualquiera de las otras Sí, patologías que físicas, digamos, que se puede tener. Entonces, partiendo de eso, o sea, no todo el mundo lo va a tener y las causas son diversas. Aquí te estoy hablando, por ejemplo, de los infartos cerebrales, los derrames cerebrales, ¿no es cierto? Los accidentes ACVs, accidentes cerebrovasculares, que pueden causarte eso. Hay medicaciones que pueden causar demencia. Hay situaciones de vida que pueden ah, causar mira, demencia, ¿sí? Muchas okey. veces en la parte Ujú. congénita, por ejemplo, la depresión de la madre puede. Claudia Contigo es patrocinado por Holistic Cognitive Therapy. En un principio fue la cura de la epilepsia, de las migrañas. Luego empezó con la ansiedad, con la depresión, con los miedos, con la falta de decisión, una pobre autoestima. Y eso es absolutamente triste y real. Para eso estamos nosotros, psicólogos. La doctora Lorraine me ha ayudado de varias maneras. Estado emocional, cuando estoy ansioso, eh, preocupado, cuando he sentido que la concentración no está ahí. Y durante los 8 meses que me he venido tratando con la doctora Lorraine, he sentido la diferencia, he sentido la mejoría en mi estado emocional, psicológico y en mi salud con mi azúcar. Agenda tu cita ahora mismo al teléfono 786-452-3405. La doctora Florencia Larraín tiene la recomendación de 5 estrellas. Deja tu texto o mensaje al 786-452-3405. Tener hijos con Ujú. demencia. Es decir, viene también desde la No depresión. me digas. Y esto de la depresión es un mundo súper grande. Imagínate que el 60% de los adultos que tienen depresión tuvieron depresión de niños sin diagnóstico. Wow, qué impresión, Es, Trina. es No, es que yo impresionante. estoy fascinada contigo. Porque es información muy válida, muy buena, porque nos hace entender mejor muchas cosas, especialmente para aquellos que están pasando por estas etapas de la vida. Y fíjate que curiosamente, en el caso mío, por ejemplo, mi madre, ya al final de su vida, que ya mis dos padres fallecieron, mi madre y mi padre, tuvieron un poquito de ese tipo de demencia que yo me recuerdo, no la vivieron en largos rasgos, ¿verdad? Porque ya fue más cerca de ya el irse de esta tierra. Eh, y mi madre duró hasta los 80 años. Sí tenía ¿Ya? problemas cardiovasculares, sí le dio ¿cómo se llama? Vamos a decir derrame cerebral, pero no tuvo como un tipo stroke. No fue sumamente fuerte, pero sí le tuvieron que poner un pacemaker. Ujú. Y duró manejándose bien, digamos, hasta los 5 o 6 años más. Luego mi papá ya hasta los 90 y pico, 91, 92, le empezó a dar un poquito así de demencia, ¿sí? Ahora, muchas veces se dice, y te lo cuento porque esas cosas sí las hicieron mucho mi mamá y mi papá, estos hábitos que ellos tenían, no tenían una actividad social. Por ejemplo, mi mamá sí un poquito, pero no fuera de la casa. Muchas veces eran un poco más sedentarios hasta cierto punto. No, mi papá siempre hizo ejercicio, tal vez por eso duró un poco más de años, hasta los 90 y pico se cuidaba su alimentación, pero se sentaba a ver televisión, el fútbol, lo que sea. Y mi madre también hacía lo mismo y tenía problemas del sueño. Mi papá no, pero mi mamá sí. Ahora, ¿crees que eso pudo afectarles en su edad ya anciana, de que no pudieron realmente ejercer más el cerebro o hacer más, aunque no sé si eso tiene que ver o no? A ver, hay casos en los que tiene que ver el sedentarismo, podría causar eso, pero no es una base ni está comprobado que causa eso. Lo que sí está comprobado No. en que mientras más estás socialmente inmerso, en que mientras más estás activo mentalmente, puedes seguir creando conexiones cerebrales.
Es decir, tú naces con Oh, un número de neuronas y mueres con menos neuronas de las que okey, naciste. ¿Sí? No es que vas creciendo en okey, neuronas cuando ya vas gateando, ya vas caminando, ya vas hablando y vas yendo en todo el proceso evolutivo de tu desarrollo, sino que vas haciendo conexiones cerebrales. Y mientras más conexiones haces, estás mucho mejor preparada para cualquier cosa que viene. No es necesariamente que la persona que no hace ejercicio va a terminar con Alzheimer o con un tipo de demencia. No funciona de esa manera. Pero aquí hay okey. varias cosas, ¿no es cierto? Me hablas de tus padres, yo te hablo de mi madre, Sí, va a cumplir 93 años, sí, es una persona que en su vida ha okey, querido hacer ejercicio, nunca. Ella ha sido de bordar, okey, de tejer, de estar, okey. todo ha sido pasivo, ejercicio hasta el día de hoy, que Activa la la tengo mente, como quiera la tengo activa la mente. ¿sí? Sí. Es súper activa y ella nunca ha hecho ejercicio. Y tiene su mente clarísima y te digo, va a cumplir 93 años, ¿sí? Sin hacer ejercicio, pero Okey. esa es su vida. Pero ha sido una persona muy sociable, muy, 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 muy sociable, muy alegre, pero no podemos dar por un caso una cuestión de que así van a funcionar las cosas. Ahora, ¿qué es lo que causa? ¿Qué es lo que viene, no es cierto? Hay veces que Sí. me dicen, ¿sabes qué? Mi mamá se está olvidando de esto. Ok, hagamos una evaluación, que es lo Ujú. que, lo que yo hago primero, una evaluación neuropsicológica de la persona, del adulto mayor en todas las áreas neurocognitivas, y empiezo a ver que esta señora hace 5 años ya tenía esto. Hace cinco Guau, años, hace seis qué años, increíble. ya tenía este tipo de cosas. Fíjate que hay veces que yo les pregunto, ¿tu mamá escribe? Y me dicen, escribe. Y se empiezan a preguntar, mis hermanos, ¿ustedes han visto si mi mamá escribe? Ni siquiera se dieron cuenta que su mamá ya no escribía o que su mamá ya no podía leer un libro. Las Oh cosas que my pueden pasar God. son Ay, varias, son varias. Por ejemplo, ahorita con el COVID hubo una cuestión que hubo mucha confusión, porque la anosmia, es decir, el no oler, era una característica de que estabas empezando con alguna demencia. Las mm, demencias no se imagina. empiezan en un orden en tu cerebro, ¿sí? El cerebro no funciona por áreas. Acá tienes, por ejemplo, en el cerebro izquierdo tienes el área del habla, ¿no es cierto? No es que funciona por áreas, sino por redes, ¿sí? Para yo hablar necesito tener Sí. todo lo que tengo en el cerebro izquierdo, pero también lo que tengo en el cerebro derecho. Es decir, yo sé que mamá se escribe M-A-M-A por mi lado izquierdo, pero sé lo que significa la palabra mamá por el lado derecho. Entonces, el cerebro no funciona por áreas, sino por redes. Y estas redes se pueden reconectar. Por eso es que también hay demencias que son reversibles. No toda demencia es irreversible. Sí, la mayoría, pero no toda. Porque hay veces que si el Oh, cerebro quiere ir del punto A al punto B, va directo, y hay ahí un daño cerebral, ya no puedes llegar al punto B, pero va por el punto C, D, E y llega nuevamente al punto B. Crea otras redes cerebrales y puedes volver a recuperar ciertas áreas perdidas. O sea, no todo es irreversible. Ahora, en esta parte hay que tomar en cuenta que no sabemos darnos ujú. cuenta al principio, que es cuando deberíamos. Ah, no, mi mami siempre se olvida las llaves. Mi mami, ya las fechas no se acuerda desde hace rato. Uy, y no, o sea, ¿por qué no vieron cuando empezó esto? Y podíamos haber. Hay medicación, Claudia, y medicación muy buena, pero solo para estados iniciales. Cuando ya hay una Okey. demencia ya en pleno progreso, ya avanzada, hasta ahora todavía no hay medicación. Y hay varias cosas y Fíjate los nada. estudios están al día, pero no se puede con esto. Ahora, me hablabas de tu mamá y me decías, tuvo tipo un stroke, que es un infarto cerebral o una cosa así. Sí, sí, Entre sí. y eso, por ejemplo, vamos en la parte de prevención, o sea, ¿qué hago yo para que no me llegue a dar esto? ¿Me explico? Para prevenir. En esta Exacto. parte de los derrames cerebrales y de los infartos cerebrales son 2 cosas diferentes, pero los síntomas son exactamente los mismos.
El infarto cerebral implica Ok. que se infarta un punto en una arteria en tu cerebro y se tapa. Ese es el infarto cerebral, se tapó. El derrame cerebral se reventó. Entonces hay un derrame de sangre en todo tu cerebro. Esa es la diferencia. Ok. En la parte de los síntomas, hay personas que por todo les duele la cabeza, por ejemplo. Entonces, con esas personas es un poco más difícil darte cuenta. Pero si eres una persona que no te duele la cabeza, que normalmente no tienes dolor de cabeza, y de pronto tienes un dolor de cabeza que no puedes con él, que te saca de Mm. tu vida, que sientes, pero que te vas a morir, tienes que volar al hospital. Ahí hay una cosa que en inglés se Ok. llama golden hour y en español se llama la hora de oro. Esta golden hour es que si llegas en máximo una hora, tú te puedes recuperar. Si pasaste ese tiempo, Wow. no es Qué recuperable. interesante. No es recuperable, es mucho más grave lo que te puede pasar. Ahora yo te digo, la sintomatología es igual. ¿Qué te pasa? ¿Te empieza a doler la cabeza? ¿Pierdes movilidad en un lado del cuerpo? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta yo si estoy con una tía, con una hermana, con alguien y el dolor de cabeza es terrible? Yo le digo, por ejemplo, levanta tus dos brazos y la persona me va a levantar solo el uno. Ahí me doy cuenta que ya no está moviendo. En los ojos es más fácil darse cuenta. El sonreír te das cuenta que ya tiene una dificultad y tienes que volar al hospital para esta golden hour que te digo que necesitas llegar. Pero, ¿en qué se diferencia en la sintomatología el infarto del derrame? El derrame cerebral viene con vómito, pero no es un vómito Mm. de náusea, de asco, de algo me cayó mal, estoy con algo conmigo que no. Se llama vómito en proyectil. Es decir, estás, ay, no soporto y ¡boom! Ahí es derrame cerebral. Ay, es como un vómito proyectil. De pronto, pum, vomitas. Sin que te dé Exactamente, náusea, pum, vomitas. ¿sí? Oh, Tienes que volar al hospital. ok. O sea, un dolor de cabeza fuerte de esos, que no muevas una parte del cuerpo o que venga este vómito así, tienes que volar al hospital. Y de ahí Vete al hospital. Ujú. para ver Vete qué al hospital. pasó. Ahora, esa es la parte de este tipo de accidentes cerebrovasculares que pueden sucederte y que podrían causar una demencia. Pero también podemos tener eventos cerebrales que causan demencia. Esta parte del Alzheimer, por ejemplo, de las demencias, es como un chicle. Un chicle como esos chicles que tú miras en el suelo cuando vas por las veredas caminando, así. Por supuesto, es una cosa muy chiquita. ¿Qué pasa? Que hay lo que se Mm. llama enmarañamiento cerebral. Es decir, de pronto estas neuronas que estaban bien, se hicieron un chiclecito. Y depende dónde fue lo que se hizo para las funciones que vas perdiendo. La demencia por Alzheimer, por ejemplo, viene de olvidar las fechas, de olvidar los nombres, de olvidar las personas, pero no solo olvidas eso. Olvidas tragar, olvidas caminar, olvidas escribir, Mm. ¿sí? Es Mm. bien complejo. Inclusive puedes llegar a olvidar respirar Bien. y mueres porque tu cerebro olvidó Imagínate. respirar, ¿sí? Ahora estoy precisamente, tengo una paciente que Ah, olvidó deglutir y ya no puede comer. Entonces hubo que hacerle la sonda para que se alimente porque definitivamente su cerebro ya no conecta con la parte de deglutir y no puede comer. Entonces, no sabes en qué ujú. orden va a deteriorarse. Yo no te puedo decir, verás, primero empieza con esto, segundo empieza con esto, tercero, no, no. Muchas veces, por ejemplo, si una persona ha sido una persona ecuánime, controlada, digamos, de una conducta bastante adecuada, y empieza con una impulsividad súper fuerte, esa puede ser una causa de una sintomatología de una demencia. La irascibilidad, Guau. la impulsividad, ¿sí? Porque si toda la vida ha sido impulsivo, pues ha sido impulsivo siempre, pero no cuando empiezas a ver cambios. Así o si toda la vida he sido ansiosa, pues, es porque en determinado momento se le subió la ansiedad. Pero Sí, pero no necesariamente cuando haces un cambio drástico. De repente has sido de una forma y de repente cambia tu mentalidad o tu manera de ser, ¿no?
Empiezas a ver ese tipo de Qué cosas. Entonces, increíble eso es un información. cambio. Eso es un cambio. Entonces ahí tengo que Ujú. enseguida ver la evaluación. Por lo general se empieza por una evaluación neuropsicológica y de ahí se pasa al neurólogo o al psiquiatra, Okey, dependiendo qué es lo que necesitas, porque solo con la terapia psicológica no lo que puedes. necesiten. Ujú. Tienes que tener terapia psicológica, la terapia que me hablabas de la doctora que está en tu programa, son Y terapias está de patrocinando, sí. feedback, Ujú. es todo ese tipo de terapias sirven, pero tiene que ser integral. Entonces también debe haber parte social, parte cognitiva, parte médica y farmacológica también. Siempre hay que ayudarse de la parte médica porque no estás en capacidad de mejorar algo solamente con un enfoque. Con un tratamiento. Es una ayuda, definitivamente es un apoyo. Siempre tienes que seguir, pues, las reglas de los médicos o lo que sea. Ahora, mi pregunta, también que yo te hago, me has hablado muy en general las cosas, pero realmente he aprendido muchísimo contigo, Rina. Qué impresión. Pero yo quería hacerte una pregunta. La mayoría de las personas que empiezan con este tipo de problemas, ¿verdad? Como la demencia, el Alzheimer's, etcétera. ¿Empiezan a cierta edad o hay gente más joven o es una edad donde de pronto empiezas a deteriorarte o a notar ciertas cosas? ¿Después de los 50 en adelante? O cuéntame si hay una edad específica cuando, tienes que estar más pendiente de todo esto. No hay una edad específica de saber, bueno, ya pasaste los 60 y no te dio, no vas a tener. No, depende cuándo empieza y como te digo, depende cuándo empiezas tú a ver los síntomas de esta persona. Y posiblemente esto ya estaba desde hace muchísimo rato. Em, es poco, todavía son excepciones, pero las demencias precoces, el Alzheimer precoz, está bastante creciendo. Hay pacientes de 40 años, 45, con un Alzheimer precoz. No de- me de- digas. sí, sí, hay. No es la mayoría, pero sí hay. No es la mayoría, pero sí hay. Mm, mm. Posiblemente si es que tú Pero hablas no de. saben realmente qué sucede. No, pero tienes que investigar la historia familiar. Tienes que investigar la historia familiar. Te hablo el caso de este Okey. paciente de 40 y pico de años, por ejemplo, su familia tenía dificultades emocionales, de depresiones, de cosas así, sus hermanos, su madre, y él a muy corta edad, ya te digo, 49, 48 años, empezó con esto. Era cuerpos de Levi, entonces él sentía que le perseguían, se metía debajo de la cama, súper nervioso, y empezaron a darle tranquilizantes y Ay, a darle esto. El proceso de la enfermedad duró unos 8 o 10 años y murió. Ya no caminaba, qué no había control de impresión, qué triste. esfínteres, un Alzheimer supremamente grave. Tampoco puedes decir en qué velocidad va a ir. Ah, tu Claro. mamá tiene 2 años de vida. No, no puedes saber. Hay veces que el Alzheimer tiene como estabilidades y luego baja algo. Y luego está estable y baja algo. Y no nos damos cuenta los familiares de que algo pasó Ujú. con mi papá o algo pasó con mi mamá. ¿Cómo me doy cuenta si ellos después siguen conversando, siguen estando activos? Pero ya les noto diferencias. Es muy difícil darse cuenta a menos que estés con ellos todo el tiempo. Y esa es la pena que la mayoría de personas adultas cada Sí. vez viven más solas en sus casas, porque están muy bien, digamos, físicamente, pueden vivir solos, pero no, tú no le ves todos los días. Por ejemplo, ya con los pacientes que tenemos diagnosticados con Alzheimer, em, nos tenemos que ir dando cuenta si no va pasando algún otro evento cerebral. No, no es un infarto cerebral, no es un derrame cerebral, es un evento que puede ser de enmarañamiento cerebral, como te digo. Por ejemplo, cuando te quedas con la mirada perdida un momento y tú dices, mamá, 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 ay, ¿qué pasó? Ese fue un evento cerebral, por ejemplo. Ujú, ujú. Bueno, yo te cuento
lo que empezamos a ver en mi papá, por ejemplo. Él siempre, te digo, siempre tuvo una mente privilegiada, igual que mi mamá, los dos. Realmente mi madre escribía, hacía de todo tipo de cosas, escribía un libro, etcétera. Pero una de las cosas que empezamos a notar en mi padre especialmente fue que él empezaba a hablar mucho del pasado. Él como que se veía en otra parte, empezaba a hablar de mi mamá, empezaba a hablar de etapas del pasado. Y como que se quedaba ahí y no reconocía. Sí, me entiendes, como de repente tenía esas lagunas mentales, curiosamente. Y se Ujú. ponía a decir, ya llegó María o ya llegó, ¿sí me entiendes? Entonces, no sé si esa era un poco demencia, bueno, decían, o al menos su esposa, y él estaba vuelto a casar, decía que era demencia, que ya lo habían diagnosticado con demencia. No sé qué tipo de demencia era esa, pero bueno, eso es lo que yo recuerdo. Mira, si tú me hablas, y hablando de manera general, porque por supuesto con una descripción tan corta no podríamos diagnosticar, pero vamos a esto, hay demencia porque hay deterioro. Ok. Definitivamente hay deterioro. No estás en el aquí y en el ahora. Estás confundido de tiempos de cosas, No, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Para mí ahí venía una demencia tipo sí. Alzheimer. ¿Por qué tipo Alzheimer? No tienes alucinaciones, Ah, no tienes temblores, no tienes accidente cerebrovascular que haya pasado y no estás con conductas desadaptadas. Entonces, viéndolo así, básicamente yo me iría por hacer toda la investigación para el diagnóstico de una demencia por Alzheimer. ¿Qué pasa con la memoria? La memoria no es que ingresa a tu cerebro y se queda ahí y listo. No, la memoria va cambiando de lugares en tu cerebro. Y la memoria pasada va yendo a otros lugares que ya no te olvidas, ya está mucho más fija tu memoria. Por eso es que la memoria inmediata es la primera que se pierde. La memoria inmediata, la de este momento, es la que se va perdiendo. La memoria a mediano plazo te acuerdas ciertas cosas y del pasado te acuerdas de absolutamente. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que tienen demencia, no reconocen a sus hijos, están totalmente fuera de la realidad, absolutamente fuera de la realidad. Y el rato que yo les veo, le empiezo a cantar, por ejemplo, un bolero de los Panchos y la persona sigue conmigo cantando. Y tú dices, ¿cómo pasa esto? Una persona ujú. que ni siquiera puede reconocer a sus hijos, pero esa es la verdad. Así es como funciona. Entonces, estas cosas de la memoria, y ahí, por ejemplo, ¿qué trabajo yo? ¿Qué tiene que trabajar un terapista con esta persona? El canto, la poesía, de ver cómo Ujú, esta persona se acuerda, ¿no es cierto? ¿Sí? O cuál es su dirección, y te dan la dirección de cuando tenían cinco sí, años, de cuando tenían 10 años. Ah, ok, esa es su dirección. No dejar que se olvide estas cosas que se está acordando del pasado, pero hay ahí un deterioro. Ahora, vuelvo a repetir, el deterioro cognitivo es una cosa que la puedes manejar y la demencia es una cosa que ya necesita otra intervención, un diagnóstico, por supuesto, pero ya intervención porque cuando ya hay demencia y no solo es deterioro, hay dependencia por de eso. O sea, yo no puedo dejar solo a mi padre, a mi madre, si ya tiene estas cosas. Pero hay personas que siguen saliendo, yendo, viniendo, a pesar de que su memoria está muy deteriorada, han sido diagnosticados ya con un deterioro cognitivo leve, porque no es demencia todavía y pueden seguir su vida a pesar de que se pierden algún rato o ven así. ¿Cuáles son a las pesar 5 por áreas que mm, tenemos que ver? que también puede ser por la edad. No, no porque la edad no Ujú, te va a dar nunca una enfermedad. No es por edad. O sea, tú puedes sentir que, claro, ya no te puedes subir al Everest, ¿no es cierto? Como te subías a los 20 años. Está bien, y a los 80 ya no, es lógico. Pero con la mente no es de esa manera. O tienes un envejecimiento sano, o tienes un deterioro, o tienes una demencia. Pero no es que la edad, es por la edad. Eso es un error que cometemos, normalizamos a que es por la edad, claro, ya como está mayor, y no es así. Ahí hay que sí, intervenir. Hay que intervenir. Ahora, no ¿qué áreas necesariamente. son las que tenemos que ver? Por Ujú, supuesto, son un montón de áreas y de cosas que puedes ver, pero son 5 básicas que podemos chequear en las personas. Una es la memoria, esa es la más evidente. okey, Otra es el lenguaje, tanto expresivo como receptivo.
Es decir, Ok. hay personas que sí hablan y pueden expresarse, pero no entienden lo que yo les digo. La otra es la orientación. En la orientación tú tienes 3 tipos de orientación. Orientación personal, que es que yo sé quién es mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi suegra, o sea, no estoy diciendo, ay, llegó mi papito y es tu hijo, ¿sí? Esa es la orientación personal. La orientación temporal es de que sepas que hoy día es jueves 12 de febrero del 2026 y que ahorita es la tal hora en el momento, ¿no es cierto? Esa es la orientación temporal y la orientación espacial, que yo pueda llegar a la tienda, que yo pueda llegar a la farmacia y luego yéndonos hacia las gravedades, que yo pueda llegar al baño de mi casa, a la cocina de mi casa para tomar un vaso de agua, ¿no es cierto? Esa sería la tercera. Praxias, que son las cosas que Mm. puedo hacer, amarrar mis zapatos, abrocharme una chaqueta, ¿sí? Escribir, todas las cosas que yo sé hacer y voy perdiendo y ya no puedo prender el microondas, por ejemplo. Ahí te das cuenta que hay una praxia perdida. La otra es las gnosis, que son los conocimientos que tú tienes del mundo alrededor, ¿sí? Entonces, ay, ¿usted se acuerda cuál es el presidente de la República ahora? Y te habla de 1930, ¿no? 40, y te dice, sí, está fulano. Ah, ok, está fulano. Ya sabes que no está con sus gnosis, con las cosas que sabe de su entorno, en qué ciudad, en qué provincia, en qué país, en qué continente vive, qué moneda se maneja en tu país, cosas de ese tipo. Y la otra es el cálculo. Hay gente que dice: "Ay, no, no, no me tomes de la prueba de cálculo porque yo siempre fui pésimo para matemáticas". No evaluamos si sabes sumar o multiplicar, ¿sí? O si se sabe la tabla del 5 o la del 10. Pero, por ejemplo, yo le digo a la paciente cuando le evalúo: "A ver, si en este momento yo le voy a dar comprando un queso y le digo: 'Debe $100 porque le voy a dar comprando un queso', ¿usted qué me diría?", ¿sí? Y te puede decir, yo le doy porque yo sí confío en usted. Te puede decir eso y tú te das cuenta que no tiene proporción porque un queso no cuesta $100. Entonces hay veces que me responden, ahí me está robando porque un queso no cuesta eso, ¿sí? Y yo me doy cuenta si el cálculo, la proporción, ¿sí? La medida del tiempo, del espacio, de las cantidades está bien. No si sabe 7 por 8. Y esas son las 6 cosas, perdón, que hay Sí, que ver y darte cuenta si alguna falla para decir a mi primordiales. mamá, a mi hermana, a mi esposa, a mi esposo, algo le está sucediendo. Claudia Contigo es patrocinado por Holistic Cognitive Therapy. El neurofeedback, que es esto que fue desarrollado por la NASA, tiene la ventaja por sobre los químicos, que es lo que normalmente le dan a los niños para mejorar la concentración. Es fantástico porque evita las diferentes formas de químicos que los niños en realidad le producen problemas de ansiedad, de irritabilidad, de nerviosismo. En cambio, el neurofeedback, al contrario, los tranquiliza, los ayuda a mejorar su comportamiento sin darles medicación química. Agenda tu cita por texto o mensaje al 786-452-3405. Holistic Cognitive Therapy con la doctora Florencia Larraín. Bueno, pues imagínate, yo estoy tan fascinada contigo. Que ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya se nos pasó, pero es tan importante esta información y sobre todo saber que te pueden acudir ayuda, ver la prevención o hay cosas como dices tú que no podemos controlar. La mente es un mundo y cada persona va a tener situaciones, unas sí, otras no. Pero lo importante aquí es entender cuando estamos teniendo ya problemas y acudir a alguien que los pueda ayudar, siquiera para prevenir o para manejar los síntomas, etcétera. Creo mucho que la salud mental es tan importante y que debemos siempre estar al tanto de ella y que no es por la vejez. Muchas personas piensan así, pero no necesariamente. Ujú. Tenemos que estar al tanto desde una temprana edad
porque nunca sabemos, ¿verdad? Ahora, yo sé que hoy por hoy hay mucha información, búsquenla y definitivamente, así como Rina, que está en Ecuador y nos acompañó el día de hoy, la pueden contactar en sus redes sociales. ¿Tú tienes redes sociales o simplemente que nos contacten a nosotros para dar contigo? Si te contactan, está bien, y si no, Mente Activa S. Ahí están las redes sociales nuestras. Me dio mucho gusto, Rina, que hayas tomado de tu tiempo para platicar con nosotros, para informarnos y darnos toda esta información tan valiosa que nos puede ayudar a todos nosotros a prevenir, a manejar situaciones cuando ya existen y sobre todas las cosas, saber que siempre hay ayuda y hay una solución. Inclusive con mi patrocinio aquí con Claudia Contigo, pueden acudir a la doctora Larraín, que ella les puede ayudar muchísimo también con estos otros temática, que es el neurofeedback, el biofeedback, cuando especialmente ya han recibido un diagnóstico o aún así están pasando por una depresión que ya escucharon a Rina, puede traer consecuencias en un futuro. Nunca pensamos de esa forma que una depresión podría traer un problema en nuestras mentes, pero sí. Así es que gracias a todos ustedes y gracias a ti, Rina, por haberme acompañado el día de hoy y pues estar aquí dándonos toda esta información. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por la invitación. Estoy a las órdenes cuando gusten. Estos temas son temas que tienen tanto y tantas preguntas que la gente no conoce mucho. Así que estoy a tus órdenes cuando tú gustes. Y gracias, ha sido un gusto y un honor compartir contigo este espacio. Y gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy aquí en Claudia Contigo. Recuerden compartir este podcast, seguirme a través de Spotify y suscribirse a mi canal de YouTube, Claudia Contigo. Y aquí estoy para ayudarlos para que ustedes también aprendan y transformen sus vidas. Así es que nos vemos a la próxima aquí en Claudia Contigo.